Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Después de haber pasado este hermoso sábado, alabando a nuestro Dios, a nuestro Creador y Salvador, venimos para estudiar una nueva lección, la lección número 13, con la cual terminamos este trimestre tan hermoso que hemos estudiado, el libro de Romanos, la cual nos ha enseñado a cómo vivir la vida cristiana. Por eso el título para esta nueva semana es la vida cristiana. ¿En qué consiste vivir esa vida cristiana? El Señor nos lo dejó escrito en el libro de Romanos. Si hemos estudiado el libro de Romanos, ya tenemos enseñanza de parte del Señor cómo debemos cada uno de nosotros reflejar a Cristo. Porque ¿en qué consiste la vida cristiana? Porque la palabra cristiana o cristiano indica que somos nosotros seguidores, discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, vamos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro. ¿Y cómo es nuestro Maestro? Él es amor, Él es misericordioso, Él es perdonador, Él es justo. ¿Y cuántos atributos tiene? Muchos. Así es de que cada uno de nosotros debemos ir reflejando cada día los atributos del Señor Jesús. Por eso es que el Señor dijo que no nos dejaría solos. Estaría con nosotros el Espíritu Santo, porque es Él quien nos va a capacitar para poder vivir la vida de Cristo en nuestra vida. ¿Qué es la vida cristiana? Es una vida de compañerismo. ¿Cómo debemos de tratarnos los unos a los otros? Como hermanos. Y la base para que nosotros podamos practicar el compañerismo con los demás es que necesito el amor de Cristo dentro de mí. Y de esa manera voy a reflejar a través de mis relaciones con los demás que soy un servidor y seguidor de Cristo en mi compañerismo con los demás. Además, la vida cristiana es que seré un apoyo para otros.
quiere decir que otros verán en mí a alguien que pueden acercarse para pedir en algunos momentos consejos. Pueden buscar en uno alguna dirección para su vida cuando se encuentran en momentos de angustia. Así es de que la vida cristiana es que yo voy a ser apoyo para otros, pero también voy a aprender de los demás. Y al aprender de los demás también quiere decir ello que voy a ser un alumno que no siempre todo lo sabe, sino que voy a ir aprendiendo porque hay otros que tienen o viven de una manera que yo voy a aprender de ellos. La vida cristiana también es vivir en armonía con los demás hermanos de la iglesia. El Señor dice que somos un cuerpo. No todos tenemos la misma función. Y no querramos nosotros que los demás hagan o vivan o crean como yo. Por eso es que debemos de vivir en armonía. La vida cristiana es así, vivir en armonía, apoyándonos, aprendiendo los unos de los otros, viviendo en paz. Y así es que, como nos dice el versículo de memoria, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Cuando el Señor nos dice, no lo juzgues, ayúdalo, aconséjalo, dirígete a Él con palabras de amor para levantarlo si ha caído. Si anda débil, sé tú la fortaleza para él. No mires la paja en el ojo de tu hermano. Mira primero la viga que está en tu ojo. No juzgues. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor no nos ha llamado para que seamos jueces. El juez es uno y es Cristo. Él nos ha llamado a nosotros a que vivamos en armonía, apoyando el fuerte al débil, y de esa manera vayamos juntos caminando hacia la Canaán celestial. ¿Por qué? Pero tú dices, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? El menosprecio es porque el yo está en mi corazón. Me miro más grande que mi hermano. Yo sé más que él. Yo vivo el cristianismo mejor que él. Yo hago las cosas mejor que él. Y hermanos, cuando eso está, no estoy viviendo la vida cristiana con Cristo. Lo he dejado a Él. Estoy viviendo una vida religiosa, pero no unida a Cristo. Cuando menosprecio a mi hermano, por lo que sea, estoy reflejando no a Cristo, sino al enemigo de Cristo. ¿Por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué me está diciendo ahí? Hay un momento en el cual la vida que he llevado va a quedar clara. Va a haber delante del tribunal todo, cosa encubierta que yo haya vivido y que no me estoy fijando en ella, sino que me estoy fijando en el pequeña mancha que tiene mi hermano, va a quedar claro. Por eso, en vez de preocuparme por ver los defectos ajenos, debo de verme mis propios defectos y con la ayuda de las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, salir adelante y que esos defectos sean quitados de mí. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora estamos en la última parte de nuestro estudio de Romanos. El capítulo 14 de la carta a los Romanos es comúnmente conocido como el capítulo de la adiáfora, o sea, el capítulo que trata cosas indiferentes, cosas no esenciales. En la primera parte de la carta, que fueron los capítulos del 1 al 11, Pablo se dedicó a explicar lo esencial, lo grande, lo indiscutible en el plan de la salvación. Al llegar al final, aborda cosas de importancia secundaria, asuntos que tienen que ver más bien con la opinión personal de cada uno. A pesar de ello, llama la atención el espacio que le dedica a ellas. 35 versículos, o sea, del 14:1 al 15:12. Es que con frecuencia son las cosas pequeñas, no esenciales, las que causan problemas y divisiones en la iglesia. Como bien lo dijera el sabio Salomón, cuando dice, son las zorras pequeñas las que echan a perder las viñas. En la iglesia de Roma había algunos miembros a quienes Pablo describe como débiles y a otros como fuertes, entre los cuales las cosas no andaban del todo bien. Distintos puntos de vista sobre algunos asuntos de menor importancia habían creado un ambiente tenso y generado menosprecio y crítica. Por eso nos dice en el versículo 14:3 de Romanos, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, había esas tensiones entre el fuerte y el débil. Y la preocupación del apóstol ahora es mostrar no solo que hay cosas mayores y cosas menores, asuntos básicos y asuntos periféricos en la vida cristiana, sino como debe ser el trato entre hermanos, cuando existen diferencias de opiniones, cómo debe manifestarse el amor en ciertas o en estas circunstancias. De estos son los consejos con los cuales el apóstol
en esta semana nos enseñará. Porque como decía, muchas veces son las cosas no grandes, sino las cosas pequeñas, las que causan divisiones entre los hermanos en la iglesia. Y nos dice aquí en la lección, en la introducción, ahora estamos en la última parte de nuestro estudio de Romanos, el libro del que nació la Reforma Protestante, el libro que llevó en el tiempo de la Edad Media a muchos a buscar a Dios de una manera que decían ellos, solo escritura. Porque en el tiempo de la Edad Media, las tradiciones, las doctrinas de los hombres se habían antepuesto a la palabra de Dios y creían que esas doctrinas de hombres eran esenciales para la salvación. Pero vimos que cuando el Señor iluminó a estos hombres en la Edad Media, uno de ellos, Martín Lutero, que creía la tradición, que seguía las tradiciones, pero él anhelaba mayor luz y la buscó, escudriñando las Escrituras. El Señor lo capacitó para que mirase el error. Así nosotros, el Señor nos dará luz cuando cada uno de nosotros la anhelemos, la busquemos para poderla aplicar en nuestra vida cristiana. Si usted anhela vivir para Cristo, pídale al Señor Jesús que le muestre a dónde está equivocado, qué cosas debemos desechar, qué cosas debemos aplicar para poder vivir una vida de compañerismo, una vida cristiana de apoyo, una vida cristiana que aprendamos día a día y así vivir en armonía los unos con los otros. Por eso dice aquí en la introducción, el libro que más que cualquier otro debe mostrarnos por qué somos protestantes y por qué debemos seguir siendo. Como protestantes y especialmente como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de solo escritura, la Biblia, como la única regla de fe. Esa debe de ser la base de nuestra creencia, la base de mi creencia, la palabra de Dios. Y es con la Biblia que aprendimos la misma verdad que hizo que nuestro precursor espiritual hace siglos se separara de Roma. ¿Quién fue ese precursor? Martín Lutero. No lo hizo porque él quiso, sino porque no compartía lo que le enseñaban con la palabra de Dios. Y él dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque este personaje, Martín Lutero, por decidir
vivir la vida cristiana, como dice la palabra de Dios, lo llevó a ser perseguido, él dijo, no importa, seguiré a Cristo y no la doctrina de hombres. Así debemos de pensar nosotros, así debemos de vivir nosotros, mostrando el verdadero amor de Cristo. Lo que este precursor, Martín Lutero, hizo fue que la salvación él la creyó por fe, ya no por obras, ya no por lo que él hacía, y él decidió vivir una vida de fe. Por eso dice aquí, la gran verdad de la salvación por la fe, una verdad que se expresa con mucho poder en la epístola de Pablo a los romanos. Quizá todo esto pueda resumirse en la pregunta del carcelero de Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Debemos examinar nuestra vida cristiana. ¿En qué está cimentada? ¿En Cristo? ¿En vivir una vida por fe? ¿O en las cosas que hago? Porque recuerde, Martín Lutero, él se consideraba cristiano. Hacía muchas cosas, pero las hacía no por fe. Así podemos estar nosotros también, llevando esa vida cristiana, pero buscando la salvación por las cosas que hago, no unido a Cristo, no por fe en lo que Él ha hecho ya por mí. En Romanos encontramos la respuesta a esa pregunta que hizo el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice ahí en la introducción. En Romanos encontramos la respuesta a esa pregunta. Y la respuesta no era la que daba la iglesia en la época de Lutero. Por ende, se inició la reforma y aquí nos encontramos hoy. En esta última sección, Pablo se refiere a otros temas, quizá no tan importantes para su tema principal, pero lo suficiente como para incluirlos en la carta. Por lo tanto, como nos dice, pongan atención, que aunque no es lo principal, es importante para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, para nosotros también son las Sagradas Escrituras. Mire el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. El que quisiere hacer su voluntad, o sea, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos, y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Una luz celestial brillará en el templo del alma, la cual se revelará a los demás, cual brillante fulgor de una lámpara en un camino oscuro. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 18. Los hombres
no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo del Apocalipsis. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por Él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezcan o no obedezcan a la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolos a sus propias conveniencias, a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto por esta prueba infalible. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 271. Dios llama a hombres y mujeres que sean leales ante Él. Deben realizarse reformas en las iglesias. Es necesario ahora reinstaurar en el corazón de los hombres y las mujeres la antigua reverencia por los 10 mandamientos. Por medio de la obediencia a estos mandamientos, la humanidad debe santificarse para que los resultados del escepticismo no se fortalezcan, sino que se manifiesten los fundamentos de nuestra fe y todos los preceptos de la ley de Dios resulten reforzados. Los hombres deben recordar que para que el Señor los considere hombres, su conducta debe ser justa, pura y leal. Nuestro amor por Cristo Jesús nos impulsa a obedecer los mandamientos de Dios, que son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que asegura para nosotros la presencia iluminadora purificadora, dichosa del Padre y del Hijo. Esto está en Hijos e Hijas de Dios, en la página 196. Así es de que esta semana, hermanos, vamos a estudiar acerca de débil en la fe, cómo tratar con ellos. También nos habla del ante el tribunal, cómo estaré. Ninguna ocasión de tropiezo también. Luego la observancia de los días y palabras finales. Así es de que tomemos tiempo para estudiar la última lección sobre el libro de Romanos, porque también aquí hay mucha enseñanza para que podamos vivir una vida cristiana que refleje al Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que pasen una feliz semana. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre, también
puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.